Buenos días, buenos días. Sonivisión está participando en una rueda de seminarios técnicos acerca de los productos y las líneas al cual gira el negocio, y le agradecemos su participación en este día. El día de hoy corresponde a instrumentos de medición y redes para redes de Datacom. Como hicimos en la descripción, la constante demanda por información y procesamiento de los datos ha empujado exponencialmente el crecimiento de la infraestructura de las redes que proporcionan los operadores, llámense estos de pequeña o gran escala. La optimización de redes existentes, así como nuevas tecnologías para incrementar el tránsito de datos, hacen que el personal requiera de conocimientos de tecnologías, normativas, regulaciones y herramientas acordes para garantizar el desempeño de las redes ante los múltiples servicios. Conozca qué normativas son requeridas y qué instrumentos de medición puede tener a mano como herramienta para ayudarse en sus tareas. El día de hoy pues nos corresponde a José Brenes, que tiene amplia experiencia en medición y en redes de fibra, y a este servidor estar al frente de este seminario. Adelante. Bueno, muchas gracias, Luis. Mi nombre es José Esteban Brenes, soy ingeniero en electrónica y actualmente trabajo acá en Sonivisión como ingeniero comercial y también en la parte de proyectos. Bueno, vamos a dar inicio al seminario. Este seminario se va a tratar meramente de la parte técnica. Vamos a ver un poco de los productos disponibles, sin embargo, nos vamos a basar en la teoría y un poco en la práctica y en la experiencia en lo que son redes. Bueno, iniciemos. ¿Qué es lo que se necesita o qué medimos de una red? Hay varios escenarios, o sea, podemos medir desde la parte física, desde la parte técnica, la parte física de las capas superiores, pero hagamos un ejemplo. Hay clientes que necesitan, por ejemplo, saber cómo se va a ejecutar cierta aplicación, solucionar ciertos problemas, como cuáles, como no se puede conectar un dispositivo, la conexión está activa, pero el dispositivo no funciona, no hay transmisión. O si vamos a realizar una nueva aplicación, como por ejemplo voz IP, CCTV, video por IP, necesitamos comprobar que nuestra red existente es capaz de manejar esta información. Veamos el ejemplo. Una empresa que tiene una red categoría 5 desea instalar ahora, cambiar su red o su red telefónica por voz IP, inclusive meter video IP. ¿Cómo hacemos o qué mediciones necesitamos hacer para que funcione? Es antes de desechar por completo la red actual. Entonces, primero, necesitamos certificar la red, hacer pruebas de transmisión o inclusive meter un probador de aplicaciones. Todo este tipo de mediciones las vamos a ver a continuación. ¿Qué necesitamos medir de una red? Vamos a dividirlo en varias etapas. La primera etapa es cuando estamos instalando la red. Necesitamos, uno, verificar que el cableado esté correcto, que el cable esté bueno, que los conectores estén bien ponchados, que no hayan cortos, que no hayan micro o macro dobleces en la red, dependiendo si es de cobre o de fibra, y garantizar que el tiraje esté adecuado. El segundo paso es la certificación. ¿Para qué una certificación? Esto es necesario para comparar con estándares internacionales la capa física, o sea, el mismo cableado que ya revisamos que está bien. Ahora necesitamos comparar con un estándar internacional o un estándar de fabricante para asegurarnos que la aplicación y la instalación esté correcta. Por último, ya cuando vamos a entregar un servicio o una red, necesitamos caracterizar el rendimiento de la misma para algo muy importante, que es el SLA o Service Level Agreement, que es un contrato en el cual yo como instalador o yo como proveedor de servicios me comprometo a que mi red
se comporta de esta manera. Por último, ya si la red está instalada y yo necesito o hay problemas, necesito saber en qué tipo de capa o en qué tipo, aquí estamos hablando por supuesto de las capas OSI de telecomunicaciones, si es en capa física cableado o es en capa superior ese problema. Entonces, para cada una de estas mediciones hay protocolos y procesos que vamos a ver a continuación. Importante, todo este tipo de mediciones las podemos ver ya sea en un cable punto a punto, para estas aplica, o para redes más complejas, ya redes de telecomunicaciones. Okay. La primera parte que vamos a ver, y esto es muy importante a nivel empresarial, es que en Costa Rica nos rigen el estándar de la TIA. Hay varias normas, empezando por la 568.D, la 568.C, que tienen variantes, tienen diferentes variantes dependiendo de la aplicación para clientes. Hablemos de clientes pequeños, tiendas, hogar. La 5681D hablamos ya en edificios. ¿Qué llamamos edificios? Más de 2 plantas, más de 100 metros cuadrados. Hay varias especificaciones en las cuales ya el cableado varía. Requerimos de otro tipo de instalaciones con redundancia y demás. El 568C2 ya habla de lo que es el par trenzado o el famoso cable UTP que manejamos actualmente en telecomunicaciones. El 5683D ya es donde se introduce la realidad o el estándar que se está utilizando, actualmente en todo el mundo, que es la fibra óptica. En este estándar ya se resume todos los requerimientos por parte de la TIA para lo que es cableado con fibra óptica. Y otro estándar importante que se va reduciendo debido al auge de la fibra, que es el 568C.4, que lo que habla es de otro tipo de cableados como el famoso cable coaxial, que es lo que tenemos nosotros para los cableoperadores. Entonces aquí ya manejamos todos los tipos de DOCSIS, tipos de transmisión de datos en este tipo de cables. Muy bien. Ya vimos la parte de certificación. Entonces vamos a hacer esas certificaciones. Va a depender del tipo de cable. Pero ahora, ¿cómo hacemos para caracterizar la red o para qué caracterizar la red? Manejar 3 estándares. Ya vimos un poco las certificaciones. Ahora vamos a hablar del RF 2544 y del ITU Y1516, que estos estándares son ya para lo que habíamos hablado al punto de entregar a un cliente como tal. Ya son protocolos de caracterización para entregar una red o un producto. El primer protocolo que se generó fue el RF 2544, que consiste en una metodología para describir la interconectividad de dispositivos de red. Importante, es únicamente para punto a punto. O sea, estamos hablando de un dispositivo con otro. Acá no vamos a hablar de redes. ¿Qué vamos a probar? Vamos a probar ciertos parámetros como throughput, como latencia, como ancho de banda, para ver el estado de ese enlace. Como lo dice ahí, perdón, no abarcan capas superiores, no abarca estándares, no abarca UDP, ni IP, ni capas superiores, no podemos ver redes VLANs, ni WAN, ningún tipo de eso. ¿Cuándo lo utilizamos? Lo utilizamos únicamente para interfaces. O sea, backbone. ¿A qué me refiero con backbone? Cable. Los switch, que son switches a nivel de capa 0 y o una interfaz, un cable que va a conectar a la computadora y tenemos problemas entre la computadora y el otro dispositivo, podemos probarlo con un RF2544.
¿Qué mediciones vamos a hacer en la prueba de RF2544? La primera prueba es el throughput, que es la máxima tasa de envío o recepción, dependiendo del tipo de red, si es bidireccional o no, dado un ancho de banda. O sea, esta es, si lo vemos como el ejemplo, esta parte de redes es la forma más sencilla de verlo, es como un tubo. Si tenemos un tubo, la mayor cantidad de agua que le podemos enviar, dado sin que el tubo se... Después vamos a tener el burst, que es la máxima cantidad de frames que se pueden enviar con el máximo throughput. O sea, es la medición propiamente, ya hablando en data, de esa cantidad de throughput que tenemos. Otro punto es el frame loss o la pérdida de paquetes. El frame loss nos va a caracterizar qué tan estable o cuánta es la calidad de nuestra red, midiendo cuál es el porcentaje de pérdida de paquetes dadas las características de ancho de banda y de la red misma. Y el último parámetro que vamos a medir es la latencia. Como sabemos, estamos hablando de redes físicas y nada es instantáneo, entonces un paquete de llegar de un punto A a B va a tardar X tiempo. Entre más grande sea ese tiempo, va a generar problemas. Por ejemplo, hablando de voz IP, la latencia es cuando ustedes hablan y la otra persona no lo escucha inmediatamente o no lo escucha en el mismo momento, sino lo escucha segundos después. Ese es una red que tiene bastante latencia. Entonces, la latencia es un aspecto crítico ya cuando es con un video. Como estándar, nos puede medir un enlace, no podemos ver redes y muy importante, él mide solo una trama, solo un tipo de paquete a la vez. O sea, no podemos enviar multipaquetes. Si vamos a hacer las pruebas como para voz IP, vamos a enviar solo voz IP. Si vamos a hacer las pruebas como si fuera para data, vamos a hacer con el tipo de paquetes de data. Entonces es una prueba que se quedó corta realmente. Es un estándar que es funcional, pero se han generado estándares superiores. Como por ejemplo, el estándar de la ITU, el J15, que aquí ya vemos, ya se contemplan redes como tal, ya se contemplan multistream, ya se contemplan diversas tramas de datos y ya se puede analizar de mejor manera la red. Okay. ¿Cuál es el objetivo del ITU, el J1564? Como lo ven y está resaltado, el objetivo de este estándar es hacer un contrato de servicio. O sea, es hacer un compromiso, es que el operador y el cliente tengan un acuerdo que se puede firmar en papel debido a las mediciones de la caracterización de la red. ¿Para qué es importante para nosotros como instaladores? Y yo digo, mi red tiene esta latencia, tiene estas características y mi cliente me la acepta. Sin embargo, el objetivo del cliente era, por decir algo, la latencia que se firmó es una latencia bastante grande por la dificultad del cableado, pero el cliente quería la aplicación de la red para pasar voz IP y tienen retardos en la conversación. Nosotros como instaladores debemos estar cubiertos, porque ya en el contrato se dijo la caracterización de la red. ¿Y para qué es bueno para el cliente? Porque así, si la red realmente no cumple, si se nos dijo, acuerdo, que la red no iba a tener tal latencia, nosotros con este acuerdo podemos llegar y reclamar al operador para que nos revise, nos repare o nos cambie por completo la red. Ok, el ITU, el TY1564, realmente es una metodología para la activación de un servicio.
Tampoco vamos a medir estándares de capas superiores como negociaciones, como ya protocolos IP, como UDPs y demás, pero vamos a poder medir o tener un proceso confiable con el cual vamos a tener la caracterización de la red para un contrato ya de servicio. Y muy importante, podemos estresar la red. ¿A qué me refiero con estresar la red? Podemos mandar cantidades de paquetes, podemos mandar diversas tramas, podemos enviar múltiples cosas para estresar la red antes de ser. Ahora vamos a ver qué etapas o qué el tipo de mediciones que vamos a hacer con respecto a al estándar el Y1564. Importante, en este estándar vamos a tener varias etapas. La primera etapa es el build test configuration o la configuración, la prueba de configuración, que básicamente aquí lo que vamos a hacer es un RFC 2544 para determinar throughput, para determinar anchos de banda, para determinar cómo está la red, qué características tiene a nivel básico. Ya después vamos a pasar a la prueba inicial y vamos a configurar la red. ¿Configurar la red para qué? Para el tipo de aplicaciones. Vamos a correr ya la prueba. Esta nos va a indicar igual cuántos paquetes se perdieron, cuánto es el pico de paquetes que se pierden, cuánto es el porcentaje de jitter, que jitter es cuando hay vibraciones, entonces cambian ciertos bits de la trama, entonces cuánto hay cambios de bit de trama. Y bajo estas condiciones de prueba de estrés, me va a confirmar o no que la configuración o que los parámetros que yo le di inicialmente se cumplen. Estamos acá. Si se cumplen, pasamos, seguimos estresando y se finaliza la prueba, se genera un reporte. Si no, tenemos la prueba misma, nos va a obligar a hacer una reconfiguración, a decir, bueno, su ancho de banda no es tanto realmente. El ancho de banda usted puso de 2 megas, es mega y medio. El ancho de banda no son 10 megas, sino son 5 megas. O no, el ancho de banda está sobrado. Seguimos con la prueba. Importante, ya acá en este tipo de prueba ya vemos servicios, o sea, ya podemos ver tipo de tramas de voz IP, multitramas, ya podemos ver VLANs o redes virtuales, ya podemos ver diferentes velocidades de cable al mismo tiempo y podemos ver diferentes tuberías o pipes. Importante, ahora sí vamos a hablar del otro tipo de prueba a la hora de entregar. Entonces, ya vimos la parte de instalación, que es básicamente una verificación rápida. Ya vamos llegando a la entrega. Entonces, en la entrega hicimos dos revisiones. La primera con la RFC 2544 y la segunda con la Y1564. Entonces, estamos viendo cómo está nuestra red para entregar al cliente. Pero hay otro tipo de prueba que la tocamos al principio con los estándares, pero ahora la vamos a ver más a cabalidad, que es una prueba de certificación. ¿Para qué una certificación? ¿De qué me sirve una certificación? Con las dos pruebas anteriores nos funciona. Sí, depende, la respuesta es sí, pero también hay un depende. Depende del cliente. Si estamos trabajando, por ejemplo, con un cliente de una corporación muy grande o clientes con aplicaciones críticas o clientes de gobierno, nos van a exigir una certificación. Esta certificación, al igual que las dos pruebas anteriores, lo que hacen es generar un documento con el cual yo puedo asegurarme de que mi red cumple. Sin embargo, la certificación va más allá. Los estándares son más rigurosos y son los fabricantes
nos piden los estándares, que realmente son certificaciones, por ejemplo, a nivel de cableado, dígase cobre, son las TIA, y a nivel de fibra son las pruebas con OLTS, conocidas como Tier 1, o las pruebas con OTDR, conocidas como Tier 2. Estas pruebas son indispensables, uno, para que el fabricante nos dé las garantías extendidas. Diversos fabricantes, por ejemplo, Panduit, dice que la fibra de ellos puede durar hasta 20 años certificado. Esta certificación únicamente la da si nosotros certificamos el cableado por medio de OTDR o por medio de Tier 1. Si nosotros no certificamos, ellos no dan la garantía. A nivel de cableado estructurado, igual ellos creo que dan una garantía similar, pero lo que se tiene que hacer, la certificación que se tiene que hacer es un TIA nivel 3. El nivel de certificación TIA depende de el tipo de cable. Ya vamos por TIA nivel 3 porque ya ahora estamos utilizando cableado tipo 6A o 7 o 7A. Entonces ya vamos por TIA nivel 3. Está pronto a salir la TIA nivel 4, que ya es para cableado 7 y 8. Y ahorita estamos en TIA nivel 3, cableado 6A. Antes había TIA 2, que era cableado 6 y 5A o 5E. Pero ya el 5 va desapareciendo la categoría como tal, como estándar. Entonces, con este tipo de certificaciones, ¿qué es lo que hacemos? Ya a nivel empresarial, con el fabricante y con una mayor seguridad, que nuestro cable cumple con las especificaciones, uno, del fabricante y dos, de la red misma. Vamos a entrar ahora a hablar un poco de las redes. ¿Qué me interesa a mí para poder certificar, calificar o medir una red? Primero, topología de la red. Si estamos hablando de cableado estructurado, bueno, cuántos switches, si estamos trabajando en estrella o en delta, si estamos trabajando en punto a punto, si es un anillo, si multipuntos, etcétera. Si estamos hablando de fibra, igual, si estamos trabajando en una estrella o en un anillo de fibra, si estamos trabajando con mucha fibra monomodo, fibra multimodo, si estamos trabajando a nivel del cable, UTP, si estamos, qué categoría de cable es, si es cable childeado, si no es cable childeado, si es cable trenzado o no es cable trenzado, que dependiendo de la aplicación uno nos funciona otro. También vamos a ver la configuración. ¿A qué me refiero con la configuración? Aquí es importante ver cuántos dispositivos activos o pasivos tengo en la red. Dígase, tengo 4 switches, hablando de UTP, cable de cobre. Ok, tengo cuántos switches tengo, cuántos son las tramas, cuántos son los elementos activos, si mis switches son activos, si son PoE, si estoy alimentando también por PoE, si únicamente estoy enviando data, si mi cable es para intemperies, el tipo de configuración. Y a nivel de fibra, igual, es una red PON, es una red pasiva, es una red con elementos activos. ¿Cuántos elementos activos? ¿Cuántos splitter? ¿Cuántos divisores? ¿Cuánto es la capacidad de mi fuente? ¿A cuántos suscriptores o cuántos clientes estoy llegando? ¿Qué longitudes? Y algo muy importante, el mapa, el diagrama. Para poder revisar siempre una red, yo necesito estas 6 cosas. Si yo no sé por dónde pasa el cable, es imposible realizar una medición, una certificación y demás. Siempre tenemos que tener el mapa o hablando más que todo ya en grandes instalaciones, o aunque sea el diagrama o plano. Como lo ven ahí, inclusive, si estamos hablando de redes de Wi-Fi, necesitamos tener estas mismas cosas. ¿Cuántos routers? ¿Cuántos access point? Si tenemos extensores de señal, si tenemos redes, cuántos VLANs, etc. Okay. Para eso, ya ahora vamos a entrar en materia. Necesitamos, ahora vamos a, con qué las partes más importantes. Entonces pueden decir,
No, mire, José, yo conozco, ahí puedo medir todo. No, dependiendo del problema, dependiendo del tipo de red, inclusive, o el uso que requiere un aparato. Miran, ocupo baratos. No, mi aplicación, yo de mantenimiento específico. Inclusive, por ejemplo, si uno es cliente, tal vez necesito pero mi instalación no es certificador. Si yo soy instalador de cable, necesito realmente no. A mí lo que a mí me importa es la capa cero, la capa física. No me interesa ver las redes superiores. Eso ya le toca al departamento de TI. Entonces, ya ahora para la parte de medición, vamos a dividirnos en dos partes, dos grandes partes. La capa física, que es el cable como tal, inclusive con un poco hablamos un poco ya de la red, con ciertos switches y demás que no sean de capa superior, ni capa 2, ni superiores, y, y los conectores y demás. En esto vamos a necesitar básicamente dos o tres equipos. El primero es un verificador. ¿Qué es un verificador? Un verificador lo que nos va a medir es, uno, si el cable tiene cortos, si no tiene cortos, si pasa la señal bien del cable, si está bien ponchado. Hablando de la fibra, aquí vamos a tener verificadores visuales que lo que nos van a decir es si la fibra está sucia, si la fibra está bien ponchada, si la fibra está gastada, si el conector está malo. Y vamos a medir también eh, potencia, pérdidas, para verificar únicamente el cable. Esto siempre se usa. ¿Por qué siempre lo vamos a utilizar? Porque a la hora de instalar, si ustedes no van verificando cómo se hace la instalación, es imposible que salga bien a la primera. Puede haber defectos en o sea, ustedes pueden hacer la instalación perfecta, pero ustedes no se dieron cuenta que hay un defecto en el cable. Se trajeron al traste la instalación. Por eso siempre un verificador lo vamos a usar. Y como ya vimos, la segunda parte, para medir la capa física ya para entregar, es un certificador. Dígase en cobre, hay certificadores de cobre y hay certificadores de fibra. Hay certificadores que tienen cobre y fibra también. Entonces, a nivel de cobre, ¿qué nos va a decir un certificador? Nos va a correr el estándar de prueba de la TIA nivel 3, 2, 1. Importante, para certificar cobre requerimos la marca. No podemos certificar un cable del que no conocemos la marca, del que no conocemos el tipo. Porque como les dije antes, la certificación depende de las características del cable y del fabricante. Cada fabricante tiene características muy específicas en sus cables. Entonces, esta certificación es casi que a la medida. Y generalmente se usa para dar garantías, por lo tanto, es específica. Ya hablando en fibra, la parte de certificación, lo que vamos a ver más que todo es, uno, me llega potencia del lado A al lado B, me llega potencia todo el anillo. Eso sería casi que tier 1. Vamos a ver las pérdidas, vamos a ver cuánta pérdida tiene mi tramo de cable o mi tramo de red. Y a nivel de tier 2, vamos a ver, ok, también vamos a ver si hay señal desde A a B, vamos a ver cómo son las pérdidas en un tramo, pero nos va a decir por qué hay esas pérdidas, para poder tomar una decisión o poder caracterizar mi red mejor. Esa es la diferencia en fibra entre tier 1 y tier 2, ya lo vamos a ver más adelante. Y el otro tipo de mediciones que vamos a utilizar, o medidores que se pueden utilizar, es ya cuando estamos hablando de data, capas superiores, capa 2, ya hablamos de negociaciones, o VLAN, o ya hablando de protocolos, o inclusive ya de aplicaciones como tal, como sería voz IP, KTV, eh, cable operadores, ya envío de video, etcétera. Aquí vamos a tener dos tipos de instrumentos. Los medidores de rendimiento, que lo que me hacen es, dado un estándar o dado una aplicación, calificar cómo está mi red, cuánto es la latencia, como vimos los estándares, el RF2544 y el
1564, ya nos dicen cómo está la red dada la aplicación. Pero también hay otro tipo de medidores que van un poco más allá, que son los medidores de transmisión o exploradores. Ya este tipo de dispositivos nos van a decir cuántos dispositivos de red hay, si hay problemas, quiénes son los que me están dando el problema. Inclusive nos pueden decir quiénes son los 10 que más problemas nos dan. Nos pueden decir, no, mira, aquel equipo te está generando spam, te está generando ruido. O nos puede decir, la VLAN tal está caída, no hay enlace. Durante una llamada telefónica nos puede medir la calidad de la llamada telefónica. Podemos ver aplicaciones de CCTV. Ya es un equipo ya más de redes. Los que hemos trabajado con redes sabemos que todo este tipo de cosas las podemos hacer desde un computador, con el software de los switches, con el software, cierto software de red. Pero, como vemos en la foto, la pregunta ¿es fácil? ¿Es útil? ¿Es sencillo andar un computador en la calle? Cuando el punto tal vez esté en un cielo raso, cuando el punto tal vez esté debajo de un mueble, como lo vemos acá. Ahí es donde entran este tipo de equipos. Podemos hacer lo que hacemos con la computadora, un software de computadora y más con un equipo, como lo vemos como en este caso el técnico, que cabe en la palma de la mano. Okay. Vamos a entrar en el primero del que hablamos, que es un verificador. ¿De qué me sirve un verificador? Bueno, verificador solo ve cable, ve cómo está punchado el cable, nos va a decir el wire map, que es el mapeo de cómo está el cable desde A hasta B. Inclusive nos va a hacer el proceso de TDR, perdón, que él con este proceso nos dice si hay un corto, dónde hay un corto, cuánta es la longitud del cable, lo podemos medir con un verificador. E importante, nos puede decir qué tan bueno es el cable y si está ponchado correctamente. Si tenemos técnicos nuevos, podemos verificar si el trabajo de ellos está bien con un verificador. Importante, podemos tener una lista o hacer una lista, ir montando una lista cable por cable dentro del verificador que nos diga cómo está cada cable y generar un reporte. Esto al nivel más básico, que es el nivel de un verificador. Ahora vamos ya al equipo superior, que es el certificador. Ya él nos va a generar, como les dije, como hemos visto, un reporte completo de cómo está el cable completo. Y estos documentos, importante, los certificadores son dispositivos que tienen, que son de carácter, el documento que generan son de carácter legal. Ustedes no, ni ustedes ni el cliente pueden variar la información que está en un reporte. Ustedes ingresan se puede ingresar la ubicación, el tipo de cliente y qué cableado están midiendo. Los datos que se generan ahí no los genera ningún CSV, ni un archivo Excel, ni un archivo de Word. Esto es un documento específico ya con la norma con el cual no se puede cambiar la información. Es de valor casi que legal. Ahora vamos a hablar un poco de los certificadores de fibra, que vimos un poco los de cobre, ahora vamos a hablar de los de fibra. Vamos a hablar la diferencia entre un certificador de Tier 1, un OLTS, es Optical Loss Test Set, o un medidor de pérdidas ópticas, que trabaja de la siguiente manera. Vamos a medir la potencia. Hay dos tipos de formas de hacer esta prueba, la destructiva y la no destructiva. Con OLTS la hacemos de forma no destructiva porque no vamos a cortar la fibra y medir en medio. Hay otra forma destructiva que es cortando la fibra y midiendo, pero no tiene sentido para aplicaciones industriales. Eso se usa únicamente cuando estamos certificando fibra, cartuchos de fibra. Entonces, el método que vamos a utilizar, el Tier 1, el método que se utiliza es con un medidor de potencia y una fuente. Ay, perdón. El medidor de potencia
lo ponemos inicialmente con el cable que vamos a utilizar para medir y lo vamos a pegar a la fuente. Ahí vamos a obtener la primera medida, que es la medida de atenuación del cable. Esto tiene que ser exacto. Luego, vamos a medir el otro cable. Entonces vamos a conectar a la fuente de luz, cable 1, cable 2, y vamos a medir. Entonces vamos a obtener la pérdida de los dos cables. Y tercero, ya obteniendo la pérdida de los dos cables, vamos a conectar, ahora sí, mi fuente con su cable a la red, y al otro extremo de la red vamos a conectar mi medidor con el otro cable. De esta manera nos aseguramos que la medición de pérdidas que yo tengo, que la pérdida que me dice la fibra o el anillo o la red es exclusiva de la misma. No tiene alteraciones por cables, no tiene alteraciones por conectores. Este es el primer método. Sin embargo, como les dije, ¿qué vamos a obtener? ¿Cuál es la medida que vamos a obtener? Pérdidas, potencia. Únicamente nos va a decir cuánto pierdo yo de A para llegar de A a B. No podemos ver ninguna otra característica. Vamos a ver el siguiente método. Igual, esto estamos hablando de certificación de fibra, que es el método por un OTDR, o un Optical Time Domain Reflectómetro, un reflectómetro óptico. ¿Por qué reflectómetro óptico? Porque su principio de funcionamiento es el que tenemos acá. Él funciona enviando un haz a través de la fibra. Cada vez las pérdidas de la fibra se dan porque la luz se devuelve y él mide esa luz que se devuelve. Puede obtener distancias y demás dependiendo de, recordemos que la velocidad de la luz es constante, conociendo el medio, puede obtener distancias y obtener, dependiendo de la cantidad de luz que le llega, cuánto es la pérdida o cuánto es la reflectancia. Importante, como le dije, ¿cuál es la diferencia entre nivel 1 y nivel 2? En el nivel 2 vamos a obtener igual cuántas son las pérdidas de A a B, pero vamos a saber por qué. Vamos a saber que aquí pasó algo, que aquí pasó algo, que aquí hay algo, que aquí hay algo, desde A hasta B. Con el Tier 1 únicamente sabemos que desde A hasta B hay una pérdida de 15, de 10, perdón. Punto, no sabemos por qué. Con el nivel 2 sabemos que desde A B hay una pérdida de 10, porque pasó un evento 2, un evento 3, un evento 4, un evento 5, y listo. ¿Qué mediciones vamos a obtener? Vamos a ver ya de una gráfica que vimos en la presentación. Si ustedes ven, la fibra atenúa simplemente por distancia. Entonces, toda la recta vamos a tener pérdidas, una pérdida constante, que se llama la pérdida de atenuación. Hay eventos, por ejemplo, como un empalme o una fusión de fibra, genera una pérdida, un escaloncito de pérdida. Es una pérdida que no genera reflectancia. Cuando lo hacemos por medio de conectores, genera una pérdida con reflectancia. Como ven aquí, hay un piquillo. Eso significa en una trama o tengamos un conector. Y también cuando se da una falla, cuando hay un corte de fibra al lado de señales, y con el OTDR vamos a poder determinar que en el nivel nos dijo no hay potencia, no llega hasta ahí. Con el OTDR vamos a poder ver
si hay una falla, un corte o un doblez en la fibra. Okay. Bueno, esperemos un segundito a que se quedó como congelado. Vamos a darle un segundito, ahora sí ya nos pasó la imagen. Como ven, entonces, tenemos el OTR conectado. En la primera etapa vamos a tener una fusión. Vemos abajo en la gráfica que lo que hay es una grada. En la segunda etapa vamos a tener un conector físico. Como lo ven abajo, vamos a tener un crecimiento, una reflectancia y una caída también. Y al final vamos a tener el final de fibra. Entonces vamos a tener la caída por completo. Y así podemos determinar o certificar que nuestra red, por ejemplo, tiene pérdidas de ave de tanto y hay tantos empalmes y tantos conectores. Si se requiere bajar, ¿para qué nos sirve esto? Para tomar decisiones. Podemos tomar decisiones. Uno, si aumentar o no la potencia de la fuente, si quitar o no quitar un empalme o un conector, o cambiar un conector por un empalme, o quitar todo realmente y poner un pedazo de fibra nuevo. Ahora sí, ya vimos todos los tipos de equipos y de certificaciones y de mediciones. Ahora sí, vamos a hacer ya para finalizar un breve resumen de quién o para qué se utiliza cada uno. Okay. Un verificador, ¿quién lo utiliza? Lo utiliza cualquiera que instale para ir verificando que el cableado esté bien y que la instalación va quedando bien, o inclusive para averías, para saber si hay una avería de que se dañó un conector o se dañó un pedazo de fibra o se soltó un conector, es importante. Entonces un verificador prácticamente lo tenemos que tener todos los que tenemos acceso, ya sea a instalación o reparación o mantenimiento de una fibra. Como lo dice ahí, es como el multímetro para un electricista. Eso es algo que tiene que andar en el bolsillo de atrás siempre que vamos a revisar una red. Certificadores. ¿Quiénes lo usan? Básicamente los grandes instaladores, los que instalan a nivel corporativo. Un instalador que instala a nivel doméstico o a nivel de pequeñas empresas o empresas que ni siquiera le soliciten un SLA, realmente no es necesario adquirir un certificador. Ese certificador es un plus, tiene un costo, es un costo elevado, es un diferenciador bastante grande, pero esto ya es a nivel corporativo, ya cuando necesitemos certificar nuestra garantía para 20 o 30 años. Ok, ya vimos la parte de certificación y también vimos la parte de cualificadores, como los que sacaban la ley RFC 2544 y demás. Ok, puede haber quedado un poco confuso cuándo usar cuál. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más gráfico de cuándo usar cuál. Necesitamos que nuestro vehículo de carreras pueda ir en la pista a 200 millas por hora. ¿De qué tipo? ¿Cómo lo hacemos? Yo puedo llegar y decir, bueno, el carro alcanza hasta 300 kilómetros por hora, la pista está en buen estado, la suspensión del carro está bien, las llantas están nuevas, tiene muy buen agarre, la pista está en perfectas condiciones, no hay lluvia, mi piloto está bien de salud, súper bien de su rendimiento físico está perfecto. Entonces, analíticamente puede. O yo puedo llegar y sentar al piloto en el carro y decirle, ok, conduzca a más de 200 millas por hora en la pista. Okay. Como ven, la certificación es una prueba analítica. Yo mido, yo digo, ok, la red está preparada para.
Sin embargo, si ya el cliente pega una aplicación de CCTV o de voz IP, yo no puedo verificar que realmente esa aplicación corra, porque no es una prueba práctica, es una prueba previa únicamente de cableado. Ya para una prueba práctica se necesita un calificador o un cualificador o un medidor de transmisión u otra cosa. Entonces, los certificadores nos dan una prueba meramente analítica que realmente es bastante fiable, pero hay otro tipo de dispositivos que ya nos permiten ver cómo realmente se comporta la prueba, la red, perdón, ante una necesidad o ante una aplicación específica. Ok, esto es, más que todo ya lo vimos, la parte de certificadores, quienes lo utilizan. Es una gran herramienta para obtener garantías. Certificador. Garantías y para cumplir normas. Dígase, si hay procesos internos, si la empresa tiene procesos internos o si me están pidiendo garantía al fabricante. Ahora vamos con un calificador o ya aquí vemos capas superiores como el hacer y vemos protocolos de aceptación. Entonces, ¿quién necesita un calificador? También instaladores, pero tal vez que me digan pruebas a nivel más bajo, como una Y1564, que nada más en el contrato yo ponga que sí cumple para video. Porque en esta prueba sí lo podemos estresar con video, con tramas de video. Simplemente para ver el desempeño, para organizar sus propios registros, que eso es muy importante. Para eso ya un calificador es ideal. Y para tener, como les dije antes, y insisto en esto, tener un documento que me respalde ante el cliente. Para eso es importante un calificador. Vamos a los instrumentos ya superiores, que son de capas superiores, como un medidor de transmisión. ¿Para qué me sirve un medidor de transmisión? Ya aquí ya podemos ver redes LAN, redes WAN, ya podemos ver la categoría. Ya con este podemos verificar prácticamente que mi sistema funciona para voz IP, porque un medidor de transmisión simula tramas de voz IP y las envía por la red. Ya yo puedo pegar con un medidor de transmisión el equipo de forma en línea para que yo transmitir voz IP de un lado a otro y él me diga la calidad de la transmisión. Puedo pegar en medio de un cable que va conectado a una cámara de CCTV y verificar cómo está el jitter, la latencia, cómo está la transmisión como tal y ver si la cámara realmente se está conectando con todos los protocolos de seguridad, si la cámara los está cumpliendo a este nivel, es un medidor de transmisión. Entonces, ¿para qué me sirve? Para instaladores me funciona cuando instalan aplicaciones, ya no solo la red, sino estamos hablando de aplicaciones. Dígase, ya instalamos internet, ya instalamos voz IP, ya instalamos cámaras. Y también este es un instrumento necesario para ya el departamento de TI de una empresa, para que verifique cómo están los dispositivos, verifique cómo están los puntos de red. Ya este dispositivo es especial para esto. Entonces ya vimos los tres niveles. Básicamente tenemos tres niveles. Tenemos los verificadores que nada más nos van a ver cómo está el cable. Tenemos los certificadores que con él vamos a cumplir, vamos a realizar y determinar las características del cable como tal y la instalación como tal. Después tenemos los calificadores que ya nos van a medir rendimientos, enviando datos, pasando datos. Y por último, vamos a tener los medidores de transmisión, que ya con ellos podemos ver capa superior, ya podemos ver voz IP, podemos ver video IP, ya podemos ver cuál es el IP de tal dispositivo, quién es el que me está generando problemas. Ya aquí vemos completamente las capas superiores. Aquí les tengo una tablita para que vean básicamente es un ejemplo, hablando de fibra óptica, de todos los dispositivos que se pueden tener con su costo aproximado. Por ejemplo, vamos a tener el verificador, que es el primero, que es un verificador visual.
que realmente ronda como los $300. Es bastante económico, que nos sirve nada más para terminar la limpieza de la fibra. Vamos a tener también un identificador que nos va a decir qué tipo de fibra es, qué tipo de longitud de onda me va a estar pasando. También es súper económico. Y ustedes me dicen, ¿cuándo se requiere? A veces, cuando se requiere el inspector visual, siempre. Entonces, no necesitamos un equipo carísimo, siempre. Los equipos que necesitamos siempre son equipos más económicos. Medidores de potencia, con esto que podemos ver si está bien, si está pasando datos, si está pasando luz de un lado a otro, nos sirve bastante, lo podemos tener. Okay. Ya entramos a los certificadores. Un certificador de nivel 1, un OLTS, rondan entre los $3,000 y los $13,000, pero ya vamos a tener un nivel de certificación. Ya podemos correr una prueba que nos diga mi equipo, mi red está certificado. Ya el costo nos aumenta gradualmente. Si queremos tener ya certificación Tier 2, el costo aumenta, pero ya como les expliqué la diferencia, las características o el nivel de caracterización de la red que yo tengo va a ser mucho mayor. Y sobre estos ya hay eh, certificaciones mayores, como es la dispersión cromática y el PMD, que estos ya son para aplicaciones de redes troncales, de redes de backbone, de, de infraestructura de red ya de los grandes operadores, que ya son instrumentos que son bastante costosos, pero el nivel de certificación es mucho mayor y el nivel de caracterización del estado de la red es mucho mayor, que en esta breve charla no los tocamos porque ya son de niveles muy superiores. Igual podríamos verlo en otra ocasión. Y también están lo que vimos, que son ya los medios de transmisión o de protocolos, que ya con ellos podemos ver específicamente CCTV, voz IP, Ethernet, KTV, identificar y demás, que son realmente relativamente baratos y con esto ya podemos ver eh, específicamente una aplicación. Bueno, es todo de mi parte. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Muchas gracias, José Esteban. Bueno, vamos a ver si aparece por el chat algún tipo de pregunta. Damos unos minuticos para ver. ¿Alguna otra consulta por acá? Se les corta, el corte, les corta, algo así menciona. Bueno, ok. Bueno, resulta interesante pues entender un poquito que en estas complejas redes de telecomunicaciones que se están armando y creando ya a nivel de redes locales y un poquito más amplias, la calidad, la cantidad de los servicios que están pasando sí son bastante sensitivos. Es decir, para un operador que tenga una red que se le caiga, si se le cae del todo, donde esté pasando acceso, seguridad de cámaras, por ejemplo, eh, correos, o esté en una conferencia y se le caiga totalmente la red, resulta ser una cuestión crítica que ya no se puede evaluar como un retorno a inversión, que ya no se puede evaluar como un retorno a inversión, sino que, sí, ok, que todo muy claro, sino que más bien es el daño directo o el daño colateral que pueda tener en un servicio. Imagínense una persona que esté con una tarjeta o un lector, eh, se pueda quedar fuera. Muy bien, estamos teniendo pérdidas de conexión de audio. Muy bien. Bueno, dice que todo está muy claro. Que todo está muy claro. Bueno, entonces agradecemos a ustedes la presentación a este seminario. Pase usted. Bueno, se escucha.
Estamos, ¿Dios se escucha bien? Sí, probablemente, sí, sí, escuché un poquito con problemas de throughput. Bueno, probablemente es que están haciendo un trabajo aquí en puro frente en la empresa y es casualmente con tiraje de cable. Muy amables entonces por presentarse hoy y los invitamos a escuchar el reprise o los siguientes seminarios alrededor de tecnologías que está presentando como solución a ciertos productos de empresa. Muy amables, gracias.